Amados hermanos, en la preciosa fe de Jesucristo, paz a vosotros. Les invito a que tomen su Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestra Sagrada Biblia en el libro del Éxodo. Gracias a nuestro Dios nuevamente por la oportunidad que nos da. El título del tema tiene que ver con uno de los mandamientos, decía nuestro hermano Adiel, y es el 9º mandamiento. ¿Cómo dice el 9º mandamiento sin ver la Biblia? A ver, el 9º mandamiento, ¿cómo dice? No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. ¿Y qué es un testimonio? ¿De dónde viene la palabra testimonio? Bueno, pues viene de testificar y viene de testigo. Así que un testigo puede ser verdadero, puede ser falso, cuando está testificando acerca de algo o acerca de alguien. Un testimonio, está dando un testimonio, está siendo testigo. Vamos a leerlo todos juntos, por los que a lo mejor no se acordaban. Éxodo capítulo 20, versículo 16. El título del tema entonces es ¿qué nos dice el 9º mandamiento? Leámoslo todos juntos y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Tomen su lugar, por favor, amados hermanos. Y este es un tema de reflexión una vez más. Aunque es un mandamiento de los 10 mandamientos, y pareciera que es uno de los mandamientos más simples, y pareciera que es uno de los más pequeños, por cuanto la Biblia dice que están los 4 mayores y están los otros 6 menores. Pues así lo dijo Jesucristo cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y él, hermanos, por el testimonio que da, hace alusión a los primeros 4. A veces para algunos de nosotros quizás algunos de estos 4 sean o nos parezcan muy pequeños. Así como cuando se habla, hermanos, de quizás la idolatría, quizás como de la observancia del sábado, pero son uno de los 4 mayores y pues muy delicados, muy serios. Y dijo el Señor Jesucristo, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esas palabras, pues él estaba encerrando los otros 6 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, él dijo, depende toda la ley y los profetas. Y es que también, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor dice, los mandamientos. Pareciera entonces que, hermanos, como que no fueran muy importantes, pero sí son muy importantes, porque de su observancia también, pues depende la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino también aquí esta vida. Porque entre más, diríamos, más falsos testimonios yo levantara contra uno de ustedes, pues mi vida sería, hermanos, cada vez sería más un desastre, ¿no? Una vida llena de amargura, una vida llena de pleitos, de tristeza, de problemas. Pero entre menos testifique falsamente, pues siempre, hermanos, uno va a andar con el corazón pues en alto y con las manos levantadas, y alegre y sonriente, y así como cuando a veces dice alguno de nuestros hermanos, y cuando se me apareja una unidad de policía, pues no me da vergüenza mirarle a los ojos, porque está uno bien delante del Señor. Y si te paran porque estás bien, pues gloria a Dios. Tú sabes que estás bien delante del Señor.
Y hermanos, dice el mandamiento entonces: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un falso testimonio es como una mentira, decir algo falso de una persona. ¿Quién de nosotros a lo mejor se recuerda que en algún momento llegamos a decir algún falso testimonio de un hermano, de una hermana, de un familiar, de un amigo, y que nos pareció a lo mejor muy simple, pero que ya nos hizo reflexionar hasta cuando ya, hermanos, vimos que las cosas estaban muy delicadas? Porque por un falso testimonio, hermanos, muchas familias se han dividido, personas se han llegado a odiar, personas han dejado el camino de Dios, y todavía más allá, muchas personas han perdido la vida. Tan simple y tan solamente por haber dicho un falso testimonio en contra de X persona. Es tan delicado, y es todavía más delicado porque cuando es principalmente, hermanos, contra un siervo de Dios o una sierva de Dios. Ustedes son siervos y son siervas de Dios. Cuando alguien, hermanos, da un falso testimonio en contra de uno de sus siervos, sus siervas, 100% seguro que no queda sin recompensa. Eso es 100% seguro. ¿Y la recompensa de quién viene? De Dios. Sí, de Dios. Y si no te recompensa o no nos recompensa el Señor, y esperamos y pasan años y ya nos vamos a morir y no nos ha recompensado, es probable que porque ya hayamos estado siendo recompensados y no nos hemos dado cuenta. Pero es que el Señor conoce ya nuestras vidas desde antes que nazcamos. Ya conoce y sabe cómo vamos a proceder en nuestro caminar. No quedaremos. Se leía uno de los un versículo en Eclesiastés capítulo 12, que si no mal recuerdo es su último versículo, ¿no? ¿Cómo decía, hermano Adiel, ese versículo? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, y el cual se hará sobre toda cosa oculta, ya sea buena o mala. Dice que en su momento el Señor traerá a juicio toda cosa oculta, ya sea buena o sea mala. Y la Biblia dice que los hombres somos mentirosos, pero si Dios queda mal en algún momento, Él sería hombre, Él sería mentiroso también. Pero como Él no es hombre, Él no puede mentir. Si Él así lo dijo, así será y así es. En un tema que daba uno de nuestros hermanos, a ver si se recuerdan, él hacía una pregunta: que ¿a Dios le servimos por amor o le servimos por temor? ¿Y qué decía nuestro hermano? ¿Quién fue? Nuestro hermano Nati. Ok. Bueno, dice, hermanos, por ejemplo, Isaías capítulo 66, dice el versículo 2, Isaías 66, 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y Dios es Dios, hermanos, ¿verdad? Y los seres humanos, tristemente, la mayoría, hermanos, aun cuando estamos en la iglesia, más que por amor es por temor. Y no es malo, o sea, ¿verdad? Porque estamos haciendo el bien.
Y ese miedo, ese temor nos sirve también, o sea, fuera de las cosas de Dios, en este mundo, en esta vida. Porque si uno no tiene miedo de Dios o temor a su palabra, hermanos, la Biblia dice que su palabra se cumple. Entonces sí tenemos que tener miedo, porque pues Él dijo es fuego consumidor. Para poder, hermanos, con un acontecimiento, una historia muy bonita y a la vez muy triste, poder explicar este mandamiento, vamos a leer esta preciosa historia y a la vez muy triste. Vamos a ver que por un falso testimonio, pues un gran hombre, un siervo de Dios, perdió la vida, pero que al final de cuentas, hermanos, la persona que dio este falso testimonio fue castigada por nuestro Dios, de tal manera que aún pues no hubo sepulcro, ni la tierra quiso recibirla, esta persona. Y hermanos, pues todavía más triste, porque aún los perros se comieron su cuerpo y lamieron su sangre también. Así fue, hermanos, de triste, de doloroso, y así fue esta maldición para esta persona que pues dio este falso testimonio. Vamos a leer esta historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Ustedes van a leer con su mente y yo voy a leer, hermanos, en voz alta hasta el versículo 19. En esta historia vamos a ver lo que es un falso testimonio y la consecuencia de decir un falso, o sea, una mentira en contra de alguien, ¿okay? Lo delicado que es. Para que sigamos reflexionando, hermanos, de la misma manera como lo hemos venido haciendo y guardándonos de estas cosas malas. Esta es la historia de Nabot y su viña. Nabot, hermanos, era un habitante de Jezreel. Jezreel estaba en Samaria, en el reino del norte. Samaria, la capital del reino de Israel. Y en ese entonces, pues, Acab o Achab gobernaba Israel. Y este Nabot, pues, eran vecinos con el rey. Este Nabot, hermanos, era un hombre también de dinero. Nabot era un hombre de buena fama y se llevaban muy bien hasta este día, hermanos, que cuando este Acab regresa cansado y enojado porque a uno de los enemigos del pueblo, Ben-Hadad, pues le había perdonado la vida. Y entonces Elías habla en nombre de Jehová Dios a Acab, ¿por qué le había perdonado la vida? Le llama la atención, lo regaña, lo exhorta. Eso lo vemos en el capítulo anterior. Y ya el versículo 43, que es el final del capítulo 20 de primer libro de los Reyes, dice: y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Y dice esta historia el versículo 21 del capítulo 21, primer libro de los Reyes. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Achab, rey de Samaria. Y Achab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Achab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea que era una heredad de sus padres.
sus antepasados. Y vínose Achab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Hasta aquí nos damos cuenta de que si Nabot, hermano, no hubiera sido una persona importante, pues el rey que no era muy obediente a Dios, pues fácil y se la quita. No le hubiera hablado tan suavemente, no le hubiera hecho varias propuestas. Si Nabot no hubiera sido su vecino, si hubiera sido otra persona desconocida o quizás hasta su enemigo. Pero porque Nabot, hermanos, también con palabras pues sencillas, esta era una forma de jurar: vive Jehová. Era una forma de cómo juraban estos hombres de Dios, que no te la daré a ti la heredad de mis antepasados. Parecía que venía pasando de generación en generación esa viña. Un viñedo, hermanos, pues es un huerto de uvas, ¿no? Luego entonces dice el 5: y vino a él su mujer, después de que imagínense, Acab llega a su casa y viene enojado, triste, tan solamente porque no le habían querido vender la viña. Se acuesta sin cenar o sin comer. Y una de las formas que tenían estos personajes cuando estaban tristes y enojados, pues se acostaban ponían su rostro hacia la pared. No he estudiado mucho por qué lo hacían hacia la pared, pero incluso cuando estaban tristes y también cuando se lamentaban y clamaban a Dios, muchas veces ponían su rostro hacia la pared. Entonces su esposa, ¿quién era su esposa? Jezabel. Dice el 5: y vino a él su mujer Jezabel, y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como que le dijo: ¿acaso no eres tú rey de Israel? No es una pregunta, como diciéndole: lo hubieras hecho por la fuerza, ¿acaso no eres el rey de Israel? O sea, ¿quién podía ponerse al rey, hermanos? Nadie. Cuando el rey, hermanos, alguien entraba, ¿verdad? Y pues muchas veces si miraba su rostro bueno, ya lo vimos en otras historias, ¿no? Tenían mucho poder, hermanos, los reyes. Y dice entonces, y él respondió, dice: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Cuánto poder, hermanos? Si viéramos la historia de Jezabel, tenía un poderío. Sí. Mucho poder, tanto que ella controlaba a más de 800 profetas. Y ella los sustentaba. Y muchas veces, hermanos, pues hay algunos historiadores que dicen que hasta ella los instruía y los incitaba a la idolatría. Y es que esta mujer, hermanos, se llamaba profetisa. O sea, en otras palabras, ella decía que pues era una profeta de Dios, y profetizaba, era una profetisa, y los engañaba. Engañó a más de 800 profetas. Imagínense, y además de esto, pues les enseñaba a hacer cosas pecaminosas también, que estaban en contra de la ley de nuestro Dios. Dice: pues levántate y come y alégrate, que yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Dice el 8: entonces ella escribió cartas en nombre de Achab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot, a los principales y a los ancianos. Los ancianos, hermanos, cuando se habla de los ancianos, eran los que juzgaban. Por lo general se sentaban a la puerta de la ciudad, montaban en asnas blancas
Todavía en los tiempos de Lot se cree que era un juez y él estaba siempre en la puerta juzgando. De esta manera era como juzgaban los ancianos. Y si las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Este es un falso testimonio que levantó Jezabel en contra de Nabot. Es un falso testimonio, era una mentira. ¿Y los ancianos se habrán creído, los jueces? Iba en nombre del rey, fueron varias cartas. Pero ¿acaso, hermanos, acaso la ley de Dios, que los reyes de Israel, los reyes de Judá, tenían que escribir a puño y aprendérsela de memoria? ¿Acaso este Achab no sabía, o quizás lo hizo a escondidas, ¿no? Esta Jezabel. Porque la ley decía, hermanos, cuando leemos Deuteronomio 19:15, Deuteronomio 19, versículo 15, y esto claro que también es para nosotros, para que aprendamos. Dice el verso 15 de Deuteronomio 19: no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. Un solo testigo dice que no valdrá. En el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Aquí, hermanos, la Biblia dice que mandó varias cartas. Quizás mandó una y después manda otra, como diciendo: ahí va un segundo testigo. Probablemente mandó 3 cartas y ahí te va un tercer testigo. Los jueces, bueno, dijeron: pues ya nos llegó una, nos llegó otra, y pues esto significa que es verdad. Y los principales también. Entonces, hermanos, pero en las cartas, bueno, el rey decía que deberían de buscar a 2 hombres perversos. En otra traducción, o si ustedes ven ahí la referencia, dice en hebreo, dice hijos de Belial, o sea, hijos de Bel. ¿Bel qué significa? Decíamos que así se le llamaba al diablo. Bel, o sea, luz, ¿verdad? Porque, hermanos, se ha creído, se ha entendido que Satanás era el que llevaba la luz de la palabra o el conocimiento a todos los seres celestiales cuando le servía a Dios. Belial, hijos del diablo. Buscad 2 hijos del diablo, 2 hombres perversos, y que atestiguen contra él y digan. Ahí está. Además de las cartas, fueron incitados, hermanos, o se les ordena que busquen a 2 hombres perversos, falsos testigos. Y dice el 12: y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él. Lo van a juzgar. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Qué triste. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Achab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero,
porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Achab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Por qué Dios parece que muchas veces se queda callado? Pero no se queda callado, hermanos. Dice el 17, que va a lo fuerte. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Achab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? O sea que Achab se dio cuenta o no se dio cuenta, sabía o no sabía. Bueno, aquí dice Dios a través de Elías: ¿no mataste y también has poseído? O sea, no le dijo por qué mató Jezabel, ¿por qué mataste y has poseído? Y tornarás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, o sea que a Nabot lo sepultaron. Así lo consideraron tan perverso, hermanos. Así le creyeron a estas cartas, a esta mujer, que, hermanos, incluso pues se ve que después de que lo apedrearon, llamaron a los perros para que pues lamieran la sangre. Pero entonces, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Achab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió: hete encontrado, porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. O sea, Achab vino a ser enemigo de Jehová Dios. Todavía pregunta: ¿me he convertido en tu enemigo? Sí, te has convertido en mi enemigo. Porque, ¿qué fue lo que hizo? Dice aquí que se vendió. Porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y talaré de Achab todo mente. Cuando se habla de meante, hermanos, se habla como de una velita que está ardiendo y la va a apagar por completo sin quedarle nada. Y así fue lo que sucedió. O sea, de Achab no quedó, o sea, es postrimería. Y talaré de Achab, verso 21, todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y a la otra persona, a la mujer, ¿se la perdonó o no? ¿Le perdonó la vida? Hermanos, dice el 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Achab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Y dice el escritor: a la verdad ninguno fue como Achab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer
lo incitaba, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, qué poder, hermanos, tenía esta mujer. Bueno, y encontramos, hay un canto, una vez estábamos haciendo el aseo y estábamos escuchando un canto de que, pues, había un boxeador a quien nadie le ganaba. Se subía al ring y pues era tan fuerte que pues nadie le ganaba. Hasta que se subió una mujer boxeadora también y lo derribó. Y bueno, en esa canción hablaba de Samson y Dalila, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la mujer, hermanos, principalmente la mujer que no tiene temor a Dios y que no ama a Dios, es capaz de hacer, hermanos, cosas tan perversas, incitar a su pareja, a su esposo, a hacerlas también? Esta, hermanos, Jezabel, por ejemplo, dice el primer libro de los Reyes 16:31. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31. ¿De dónde era? Dice así. Primer libro de los Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, su mujer, hermanos, era una extranjera, no era una sierva de Dios, no era del pueblo de Dios. Y al rey, pues, Acab lo llevó a adorar los Baales y a servir a los Baales. Por eso es que a través de esta historia y de este mandamiento, hermanos, muchas cosas interesantes e importantes y muy bonitas podemos seguir aprendiendo. Los que todavía no tienen, por ejemplo, novia, los jóvenes solteros, pues aquí es en donde se ve la consecuencia, grave consecuencia de este personaje al haber tomado una mujer que no amaba a Dios, al verdadero Dios. Y esta mujer pues lo llevó a otros dioses, a adorar a los ídolos. Y es para que se medite, se reflexione. Cada joven, cada jovencita, cuando se va a casar, cuando va a elegir, cuando va a decir el sí, que el hombre le dice, ¿quieres ser mi novia? Tiene que pensarlo mucho. A lo mejor hasta tiene que ayunar, tal vez tiene que orar. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará, ¿verdad? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en Proverbios 3 dice, no estribes en tu propia prudencia. Entonces, porque es la decisión, quizás una de las decisiones más importantes que como joven y como mujercita va a tomar. Y por el resto de sus vidas. Va a vivir una vida feliz, o una vida media feliz, o una vida sin Dios. Y sin Dios, como decía otro de nuestros hermanos, a ver si se recuerdan, con Dios todo y sin Dios nada. ¿Quién decía? Nuestro hermano Lalo, nuestro hermano Hilario, ¿verdad? Y es que así es, hermanos. Acab seguía creyendo que él estaba con Dios y que Dios estaba con él. Dios no lo había desamparado por completo. Hasta cuando, hermanos, le dicen, no es posible que te hayas vendido así de esta manera. Ahora sí que te conviertes por completo en mi enemigo y ahí va la sentencia. Los perros van a lamer tu sangre también, dice. Ahí en el mismo lugar, dice. Y luego también la de tu esposa, que te incitó a hacer todo esto. Y esta mujer entonces vemos que no era del pueblo de Dios y ni era temerosa de Dios. Esta mujer, hermanos,
fue la que mandó a matar a los profetas de Dios. A Elías, esta mujer lo anduvo persiguiendo. Ahora sí que, como dicen por ahí, por cielo, mar y tierra. Y tan así era, hermanos, tan así era de grave que Elías llegó un momento en que le pedía a Dios que le quitara la vida. Señor, ya todos tus profetas han matado, en otras palabras, esta hechicera, esta fornicaria, porque era una fornicaria, hermanos, era una prostituta, Jezabel. Y además, pues, era hechicera, era bruja, así lo dice la Biblia, ¿no? Y entonces, hermanos, dice, han matado a todos tus profetas, ya nada más quedo yo. Pero Elías no sabía que había un siervo de Dios, y que trabajaba en el palacio de Jezabel, que escondía en una cueva a los profetas de Dios. Y allí esa cueva les llevaba alimento. Bien, dice, hermanos, con esta historia yo creo que hemos aprendido bastante acerca de este 9º mandamiento. Algunas promesas vamos a leer allá en el libro de los Salmos. Capítulo 15, versículo 3 y 5. Salmos capítulo 15, versículo 3 y 5. Dice de esta manera, versículo 3 primeramente: el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Y dice el 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. No resbalará, es una promesa que tiene nuestro Dios para todos aquellos que no levantan un falso en contra de su hermano o su hermana, o incluso de una persona que no le sirva a Dios. Está prohibido levantar falsos testimonios, falsas, pues decir una mentira en contra de alguien, hermanos, algo que no hizo esa persona. Dice el Salmo también 101, versículo 5. 101, versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En otra traducción dice, al que en secreto calumnia a su prójimo, también es una calumnia, se le llama calumnia, es un sinónimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. No lo soportaré. Y ya lo vimos en esta historia, hermanos, que por algún tiempo estuvo soportando a Achab y sus hechos, pero llegó un momento en que le dijo, basta, hasta aquí llegaste, hasta aquí te soporté. Y entonces pronunció maldición contra el rey. Vamos a leer allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, vamos a ver nuestra hermana Corina, si nos ayuda. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Dice así: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Amén. Amén, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque permites a esa mujer. O sea que, hermanos, cuando uno está dando un falso testimonio, es como si Jezabel, o uno tuviera el espíritu de Jezabel, el corazón de Jezabel. Cuando nosotros tratamos de, hermanos, cuando pensamos en algún acontecimiento y lo asimilamos a aquel
es como Nabot, como si fuera Jesucristo, hermanos. Jesucristo, la viña, es el pueblo de Dios. A Jesucristo, hermanos, lo mandó matar una mujer, así como a Nabot una mujer. Esa mujer, Jezabel, pues en la Biblia también se compara como a Babilonia, se compara como a la gran ramera, Jezabel, que de alguna manera, bueno, mató a Jesucristo, intentándole quitar su viña también. Pero la muerte, hermanos, no pudo vencer al Señor Jesucristo. A Nabot lo venció de alguna manera, pero Dios pagó una recompensa por Nabot. Sí, de seguro que Nabot, hermanos, pues él sí era un hombre justo y temeroso delante de Dios. Pues todos los que seamos dignos de la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué no? Quizás lo veamos, si Dios tiene misericordia de él también, porque se ve que era un hombre justo. Allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22, vamos a leer 2 versículos más. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice de esta manera: y en viendo Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Fíjense nada más, Joram le pregunta a Jehú, digamos a un príncipe, rey Joram: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram, volviendo la mano, huyó y dijo a Ochzías: ¡traición, Ochzías! Mas Jehú flechó su arco y hirió a Joram entre la espalda, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Y dice: el versículo 26, perdón, el 25 y 26, de ahí mismo, después de que Joram corre. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un cabo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Achab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer las sangres de Nabot y las sangres de sus hijos, dijo Jehová, y tengo de darle la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad conforme a la palabra de Jehová. Y viendo esto, Ochzías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y siguiólo Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y él huyó a Megiddo y murió allí. Entonces, hermanos, si siguiéramos, ustedes pueden seguir leyendo este capítulo, y van a encontrar también cómo muere Jezabel y cómo se cumple la palabra de nuestro Dios, así con ambos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque muchas veces, principalmente los que hemos venido del mundo, pues estábamos tan bien acostumbrados, habituados, que quizás muchas veces nos ha hecho difícil ya estando en la iglesia de Dios, y aún así a lo mejor pues seguíamos causando problemas dentro del pueblo de Dios. Pero es para que reflexionemos y tengamos mucho cuidado de que Dios, hermanos, tarde o temprano, pues Él hace justicia a sus hijos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer un último versículo.
Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Es tan delicado, hermanos. Y yo sé que es delicado a veces decir esto, pero a veces he llegado hasta decirle al Señor, ¿verdad? Señor, el día que vaya a dar falsos testimonios en contra de mi hermano o mi hermana, pues mejor que quede mudo, ¿verdad? Y que no pueda hablar. Sí, porque es tan delicado, hermanos, cuando uno llega a entender esto, que de eso depende la vida eterna también. Y pues yo a veces así soy con el Señor, le digo, mejor Señor, pues enmudéceme o que me corten la lengua, ¿verdad? O haz algo, sí, porque es tan delicado, hermanos. Vamos a leer todos juntos, dice el verso 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Que el Señor nuestro Dios bendiga a su rebaño y paz a vosotros.